Noticentro 1, CMI. Colados en Transmilenio, el sistema ha perdido 254.000 millones de pesos por evasión. Se empieza a restablecer el servicio de buses urbanos en Barranquilla. Gobierno del presidente Petro entrega informe de empalme sobre La Paz. En un 40% se disparan fleteos en Medellín. Estaciones de policía atacadas en Cáceres, Antioquia y Jamundí, Valle del Cauca. Capturan a madre e hija por microtráfico en Cartagena. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora extraditan a 2 personas hacia los Estados Unidos. Se trata de alias Llanero del Clan del Golfo y un boliviano vinculado al narcotráfico. Estilo Vengas tiene el reporte. Stick, muy buenos días. Luisa y televidentes, buen día. Pues así es, este miércoles en la mañana se llevó a cabo la extradición de alias El Llanero, cabecilla y jefe de finanzas del Clan del Golfo que operaba especialmente en la costa Caribe. Junto a este fue extraditado otro ciudadano boliviano, quien también tendría vínculos con el narcotráfico. Ellos son Johnny Cano, reconocido como alias El Llanero, perteneciente al Clan del Golfo, dedicado a manejar la ruta del narcotráfico desde los llanos orientales hacia la costa Caribe para luego sacarla a través de lanchas rápidas hacia México, Estados Unidos y Europa. En un avión de la DEA salió desde Bogotá hacia los Estados Unidos, alias El Llanero, y también el ciudadano boliviano, quienes están comprometidos en narcotráfico. Hay que decir que tendrán que comparecer ante una corte en Nueva York. Hablamos ahora de otra importante noticia y tiene que ver con los ciberdelitos que no dan tregua en el país. Hay un aumento respecto al año anterior del 12%. En 2022 son 34.600 las víctimas de ciberdelincuentes. Sí, efectivamente hemos identificado que se han instaurado al menos 34.000 denuncias por delitos informáticos con un incremento del 12% en comparación con el año inmediatamente anterior. Una connotación que los tipos penales que hemos, identificado corresponden a la violación de datos personales y al hurto por medios informáticos. Hemos logrado el bloqueo de más de 12.000 páginas que han contenido, hemos identificado que tienen material de abuso sexual infantil y que obviamente pueden estar siendo publicadas y hosteadas en diferentes partes del mundo. No obstante, lo que estamos es tomando una medida para que ningún colombiano pueda acceder a este tipo de contenidos en el territorio colombiano. El robo de información mediante WhatsApp y correos electrónicos es la modalidad más frecuente en este momento. Más adelante a las 12 del mediodía, más detalles de estas 2 importantes noticias. Desde Canal 1, Stick Luengas, para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y poco a poco se empieza a restablecer el servicio de transporte de buses urbanos tras el paro de conductores por extorsiones. Más de 700 uniformados llegaron a reforzar las rutas. Jorge Castro desde la capital del Atlántico. Jorge, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Los traumas han sido grandes para la normalidad en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana. Como se ha expresado, las universidades han vuelto a la virtualidad por lo menos hasta el próximo viernes, según las directrices en algunos centros de educación superior. Igualmente en los colegios, pese a que no hay oficialmente una suspensión de las actividades académicas, son pocos los niños que están concurriendo, además por las dificultades de los educadores de asistir a las aulas de clase. Pero ¿cómo se normaliza el servicio de transporte urbano aquí en la ciudad de Barranquilla? Don John Jairo Ospina, gerente de operaciones de la empresa Sobus, aquí en la capital del Atlántico. En lo que respecta a ustedes, ¿cómo se ha ido normalizando la actividad de los transportadores en el día de hoy? Bueno, no hemos retornado totalmente a la normalidad. Estamos trabajando ahora mismo más o menos con un 40% de nuestro parque automotor. Algunos conductores todavía por temor no han llegado a trabajar, pero esperamos que en los próximos días vaya retornando este personal y podamos retomar la normalidad. Tuvimos una reunión ahora hace unos minutos con ellos donde les explicábamos los dispositivos que se están dando por parte de la Policía Nacional y de las órdenes que impartió el señor Ministro de Defensa en el Consejo de Seguridad Extraordinario que se hizo el día de ayer, y ellos entendieron. Algunos prometieron ya venir a trabajar mañana esperamos contar con un mayor número de personal trabajando acá en nuestra compañía. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la policía? Bueno, ellos están llegando desde las 4 de la mañana aquí, nos están acompañando desde el primer viaje.
Primero hacen hacen un acompañamiento cerrado, o sea, van dentro del vehículo y después empiezan a hacerlo de la parte exterior. Luego quedan haciendo patrullajes por lo que llamamos nosotras las zonas seguras o rutas seguras. Esto pues les está generando a los conductores ya un poco más de confianza para poder prestarle el servicio a la comunidad. Muchas gracias, don John Jairo, muy amable por su atención con Noticentro 1 CMI. A ustedes por la oportunidad y la invitación es a nuestros conductores a que retornen a laborar. La Policía Nacional a través de su ministro de Defensa, el ministro de Defensa a través de la Policía Nacional nos está brindando las garantías y la idea pues es retomar nuevamente pues la labor y poder prestarle el servicio a la comunidad, que es la que al final es la que se está afectando con toda esta situación. Bueno, muy amable. Hay que anotar además que se está dando ya una identificación de 7 tramos en los cuales habrá presencia de las autoridades e igualmente de 51 puntos críticos que permanecerán bajo la vigilancia de Policía y Ejército, según se determinó en el Consejo de Seguridad que se adelantó anoche en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. A esta hora, el equipo de empalme del gobierno del presidente Petro, que lideró la mesa de paz, entrega un balance de la implementación del Acuerdo de La Habana durante el gobierno Duque. William Parra está en el lugar. William, ¿cuál es el balance? Buenos días. Hola Luisa, ¿qué tal? Saludos cordiales. A esta hora, el canciller designado Álvaro Leiva Durán ha entregado importantes declaraciones sobre el tema de la paz total. Empecemos, canciller, muchas gracias por aceptarme esta entrevista. ¿Qué significa la paz total para mucha gente que no entiende ese concepto? Pero ¿cómo no lo van a entender? Total es para todo el mundo. Para todo el mundo, no solamente para los combatientes, sino para Colombia, para los ciudadanos de la esquina. Y obviamente teniendo en cuenta un contexto que va más allá de las fronteras, Venezuela, Cuba, en fin. Pero en el fondo lo que se busca es, desde el punto de vista procedimental, reanudar negociaciones. Y desde el punto de vista político, que esto vaya más allá de las fronteras y que cobije a todo el mundo. La tranquilidad plena para todos los colombianos. Canciller, usted acaba de decir que no se trata de sometimiento, sino acogimiento, tal como lo señalan los acuerdos de paz de La Habana. ¿Qué significa el acogimiento frente a los grupos como el Clan del Golfo o las bandas criminales? No, es muy sencillo, hay un código penal. Entonces, se le puede decir, usted acójase al código penal. Ese es un sometimiento. Y el acogimiento es acogerse a las propuestas que se hacen para alcanzar la paz, que van más allá del código penal. Pero yo no me voy a poner a adivinar cuáles son las normas que se van a acoger en ese momento, porque estamos en el primer día. Y esto no es aquí no es como el fútbol, que la FIFA entrega unas reglas. No, esto es para conversar con el adversario, con el otro, con el que está ya alzado en armas desde el punto de vista político o en situaciones de delito común. Bueno, usted hacía unas fuertes críticas al gobierno por 2 temas. El tema de no cumplir los protocolos que se pactaron con el ELN y el tema de haber vinculado a Cuba y que Cuba hubiera terminado como en la lista de los países que apoyan el terrorismo. No, lo que pasa es que Cuba fue el sitio donde se logró la gran paz con las FARC, con presencia de los americanos. Entonces uno no puede desconocer la historia. Y las cosas no desaparecen de la noche a la mañana porque a mí se me dé la gana. Entonces había unos protocolos que permitían establecer unas normas sobre las cuales se hacían los diálogos, vinculando a otros países, no solamente a Cuba, por ejemplo a Noruega. Y hay unas normas de carácter universal, la que rige los tratados que pueden ser denominados de cualquier otra manera, lo dice, como protocolo. Y el principio es lo que se llama el pacta sunt servanda, y es que los acuerdos son para cumplir. Entonces yo no puedo decir, porque se me da la gana, desconozco eso de ninguna manera, porque eso es atropellar el derecho internacional reconocido por todos los países civilizados. De tal manera que lo que hay que hacer es regresar al concepto de que los pactos son para cumplir y se reconocen los acuerdos o los protocolos. Es sencillísimo. Yo diría que es de primer año de universidad.
Canciller, una última pregunta. El domingo termina el gobierno de Iván Duque. ¿Cuál es el calificativo, el balance que usted hace en materia de paz, en materia de derechos humanos y en materia de la crisis humanitaria que vive Colombia del gobierno? No, yo no califico, que califique la historia, que califiquen los historiadores, pero yo naturalmente estoy diciendo otra cosa. Yo adico una cartilla para poner 1, 2, 3, 4, 5, yo en eso no me meto. Ya está diplomático, ¿no? Así es. Bueno, canciller, muchísimas gracias. Bueno, el canciller Álvaro Leiva Durán. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias. La actividad de fleteo se disparó en un 40% en Medellín a pesar de las medidas de las autoridades. Manuel Bastidas, muy buenos días. ¿Qué dice la alcaldía? Saludos Luisa y televidentes. La alcaldía de Medellín habla al respecto sobre el fleteo porque ha habido un aumento del 40% en comparación al año pasado. Los barrios afectados son Aranjuez, Castilla, también Belén y Laureles. Hay que recordar que Laureles ha sido afectado los últimos años y la alcaldía ha aumentado lo que es la actividad antifleteo. Esperemos que puedan seguir actuando los oficiales de la alcaldía de Medellín con esta actividad que ha aumentado de 800 a 1200. Hablando también de actividades delincuenciales, les tengo que decir que en Cáceres hubo un atentado a una fuente de la policía de este municipio. ¿Qué ocurrió? Que lanzaron una granada unos jóvenes. No se sabe si son del Clan del Golfo o del ELN. Así que estaremos informando sobre esta situación en Cáceres. Esto es todo por acá en Medellín. Reportó para ustedes Manuel Bastidas, Noticentro 1 CMI. Manuel, muchísimas gracias. Un presunto delincuente abatido dejó el atentado con explosivos a una subestación de la policía en zona rural del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, ¿quiénes son los responsables de este ataque? Buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Este atentado en contra de la fuerza pública le fue atribuido a la disidencia Jaime Martínez, que hace presencia en la zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. De acuerdo con las autoridades, 3 sujetos lanzaron elementos explosivos en contra de la subestación en el corregimiento Potrerito. Por fortuna, ninguno de los uniformados ni tampoco civiles resultaron lesionados o fallecidos. No obstante, en la reacción de los policías, uno de los presuntos responsables fue abatido. En su poder le fueron halladas otras 5 granadas, una de ellas en una de sus manos. De acuerdo con las autoridades, también otros 2 sujetos que participaron en este atentado están siendo buscados en el sur del Valle del Cauca y en el norte del departamento del Cauca. Al parecer, uno de esos sujetos también resultó lesionado durante este ataque. Hay un equipo especial antiterrorismo dispuesto por parte de la Policía Metropolitana de Cali en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, para evitar nuevos hechos que alteren el orden público en la región. Y ahora cambiamos de tema porque fueron capturadas 9 personas que se hacían pasar de supervisor de rutas en el sector conocido aquí en Cali como el Terminalito. Es un lugar donde llegan buses de servicio intermunicipal con destinos hacia distintos municipios del Valle del Cauca y extorsionaban a los conductores. En videos de seguridad quedado todo el seguimiento que hicieron los investigadores a estos individuos que le exigían a las víctimas entre 10.000 y hasta 50.000 pesos con tal de no atentar contra su vida ni en contra de los automotores, además para dejarlos de prestar este servicio. Estas personas, de acuerdo con la institución, tenían varios antecedentes, como por concierto para delinquir, acceso carnal violento, lesiones personales, estupefacientes. Además de eso, utilizaban planillas para apuntar a los conductores que no les pagaban sus pretensiones para luego intimidarlos o dañarles los vehículos. Y finalizamos con los desórdenes que protagonizaron los hinchas del Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca al término del encuentro deportivo con Envigado, donde los azucareros fueron derrotados 3-0. El escuadrón móvil antidisturbios tuvo que intervenir para evitar que algunos de ellos ingresaran hasta el sitio donde permanecía el conjunto verde y blanco. Hasta el momento ninguna autoridad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se ha pronunciado por esta tensa situación que se presentó en el Coloso del Deportivo Cali. Por ahora toda la información de la capital del Valle. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM.
Sebastián, muchas gracias. Los colados en Transmilenio siguen siendo un dolor de cabeza para la operación del sistema de transporte. En el año se reportan pérdidas de 250.000 millones de pesos por evasión. Esto según un informe revelado en el Consejo de Bogotá. Diana Giraldo tiene los detalles de esta cifra. Diana, buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días y mucha atención porque aquí en el Consejo de Bogotá se acaban de revelar unas cifras que dan cuenta de la vena rota en el sistema Transmilenio, específicamente lo que tiene que ver con la evasión, los colados que vemos todos los días en las estaciones del sistema. Pues el concejal Rolando González ha revelado que en lo corrido del año se han perdido 254.592 millones de pesos. Esto semanalmente es más de 10.000 millones de pesos y es que al día de los 2.500 usuarios que transporta el sistema troncal, es decir, el sistema Transmilenio, de esos 2.500.000, 700.000 se cuelan en el sistema. Hemos establecido que durante el primer semestre del año 2022 se ha registrado cerca de un 30% de la evasión al sistema en Bogotá. Igualmente hemos establecido que esto corresponde a una cifra cercana a un poco más de 10.000 millones de pesos semanales. Está perdiendo el sistema hoy en Bogotá producto de la evasión. Muy bien, la tasa de evasión en el sistema Transmilenio pasó del 15% en 2019 al 30% en el 2022, según los datos que han entregado aquí en el Consejo de Bogotá. En pocos minutos hablaremos con el sistema Transmilenio para conocer en detalle las estrategias que están implementando para hacerle frente a los colados en el sistema. Entre otras las estrategias son las nuevas puertas que se van a instalar a final de año y también unos nuevos torniquetes. Información que ampliaremos a las 12 del mediodía. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espero. Capturan a madre e hija por microtráfico. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena capturan a una madre e hija por el delito de microtráfico. Las mujeres operaban en el barrio Olaya Herrera. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Quiénes son las detenidas? Luisa, televidentes, muy buenos días. Son conocidas como alias La Chola y alias La Niña. Estas dos mujeres, madre e hija, fueron capturadas específicamente en el sector de Playa Blanca, en el barrio Olaya Herrera. Se encontraban al interior de su vivienda y fueron detenidas mientras dosificaban y empacaban droga. Fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de estupefacientes y se encuentran a la espera de que un juez de control de garantías les defina su situación judicial. Manifestar que estas dos mujeres expendían además esta droga a jóvenes y también adolescentes en estos sectores del barrio Olaya Herrera y barrios aledaños. La comunidad reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncien a través de la línea 123 si conocen información de personas que se dedican a la venta de estupefacientes. Por ahora es toda la información. Más adelante nosotros tendremos la ampliación de esta noticia. Tatiana, gracias. La Contraloría Distrital acaba de anunciar que la planta de tratamiento de residuos sólidos Petar-Salite no se entregará en noviembre, según lo estima el contrato con el distrito. Luisa Fernández, buenos días. ¿Qué consecuencias trae esto? Luisa, las consecuencias entre tanto serían medioambientales porque recordemos que esta planta trata el 30% de las aguas residuales de Bogotá. Pero para hablar de las implicaciones estamos con el Contralor Distrital, Julián Ruiz. Contralor, ya el consorcio dijo que para septiembre de 2022 no se va a entregar la totalidad de la planta, que va a ser para finales del primer semestre de 2023 o principios del segundo semestre de 2023. ¿Cómo podrían entrar los entes de control en cuanto a este incumplimiento que podría darse? Es evidente que la planta no se va a entregar en septiembre de este año. Aquí hay un retraso de más de un año. Sin embargo, a lo que hemos hecho el llamado a las dos contralorías, la general y la distrital, es a que se sienten y lleguen a acuerdos precisos para que se entregue en los tiempos que corresponden y en las condiciones que corresponden. Recordemos que como Contraloría Distrital no tenemos competencia sobre el contrato suscrito entre la CAR y el consorcio. Sin embargo, vamos a estar muy atentos a que el acueducto no tenga que hacer inversiones
adicionales o que ya debieron haber sido ejecutadas en ese contrato. En el momento en que en el marco de la operación se van a realizar ese tipo de inversiones, entraremos a sancionar a los responsables. Precisamente y de manera muy concreta, Contralor, ¿cuáles son las implicaciones medioambientales para la ciudad? No, básicamente es que hasta que no esté operando la planta, el 30% de las aguas residuales de Bogotá van a seguir vertiéndose al río Bogotá en condiciones no óptimas. Muchas gracias, Contralor. Pues este es un proceso que ya lleva varias complicaciones en medio de la construcción, pero vamos a cambiar de tema porque hablamos con el Ministerio de las TIC, quienes aseguran que a 4 días de que se termine el gobierno de Iván Duque se han recuperado 1.400 millones de pesos de ese escandaloso contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, en donde se perdieron 70.000 millones de pesos que iban para el Internet de los niños en las zonas rurales. ¿Qué dijo la Mintic? Esto fue lo que dijo. No solamente teníamos que liquidar el contrato, una de las tareas con las que inicié para poder con eso arrancar con el cobro coactivo, así lo hicimos, no solo de los 70.000, de los intereses, la indexación, más la cláusula penal, algo más de 39.000 millones de pesos, es decir, tenemos algo más de 100.000 millones de pesos en ese cobro coactivo. De ahí ya tenemos rescatados alrededor de 1.400 millones, está en este momento ya en remate un bien inmueble que oscila en 15.000 millones de pesos y hay más bienes en el proceso de embargo, secuestro y remate para lograr pues rescatar esos dineros. Según el DANE, solo el 60% de los hogares del país cuentan con conexión a Internet. Tenemos un informe para las 12 del mediodía en donde veremos todo el panorama de las conexiones a Internet que hay en Colombia. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ya dejó Taiwán tras una corta visita que desató la furia de China, que respondió con duras amenazas y ejercicios militares. Pelosi dijo que su visita tenía como objetivo dejar inequívocamente claro que Estados Unidos no abandonaría la isla gobernada democráticamente, pero que es reclamada por China como parte de su territorio. Menos de 24 horas duró la mediática y también fuertemente cuestionada visita de Nancy Pelosi a territorio taiwanés, la primera realizada por un líder de la Cámara de Representantes en funciones en más de 25 años, que aprovechó su presencia en Taipei para reunirse con legisladores y la presidenta Tsai Ing-wen, a quien Pelosi le expresó el compromiso de su país con la isla autogobernada que China considera parte de su territorio. Today the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. And we're grateful to the partnership of the people of Taiwan. La jefa del Ejecutivo taiwanés agradeció el viaje de Pelosi, otorgándole la más alta distinción de la isla, mientras la demócrata dio a sus anfitriones las características de una visita a Estado-nación que ha enfurecido aún más a Pekín, que advirtió que su corto viaje tendrá un impacto severo en la base política de relaciones entre China y Estados Unidos, nación a la que señaló de estar jugando con fuego. Por ahora no es claro si el viaje dejará más consecuencias que resultados cuando el gobierno chino continúa enviando aviones al borde del espacio aéreo taiwanés y lanzando ejercicios militares que enviaron un mensaje poco sutil de que Taiwán está rodeado, mientras Pelosi partió hacia Corea del Sur, la siguiente parada de una gira por Asia que también incluyó a Singapur, Malasia y Japón. China bloqueará a Taiwán por mar y aire durante 4 días mediante maniobras militares con fuego real, esto tras la visita de Nancy Pelosi a la isla. China iniciará una serie de operaciones y ejercicios militares con los que rodea a Taiwán en represalia a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. La agencia oficial Xinhua informó las 6 zonas de las maniobras esparcidas para rodear efectivamente a la isla desde este jueves 4 de agosto hasta el próximo domingo 7, incluyendo el cierre del espacio marítimo y aéreo para esas áreas. Las prácticas estarán a solo 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán. De esta manera se extenderán hasta la entrada de la zona de identificación de defensa aérea de la isla y en 3 casos invaden el espacio aéreo territorial, un área reconocida por el derecho internacional que se extiende 22,2 kilómetros desde la costa. Además, 3 están ubicadas al este del territorio, lo que es la isla del Pacífico. Por su parte, el Ministerio de Defensa taiwanés denunció la grave violación de las aguas territoriales y de su soberanía. El
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, advirtió que quienes ofenden a su país serán castigados tras la visita de la alta representante de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Yi agregó que la visita de la representante es una completa farsa y que Estados Unidos viola la soberanía de China bajo el disfraz de la llamada democracia. Además, dijo que aquellos que juegan con fuego no tendrán un buen fin. Los partidarios del aborto legal logran una rotunda y emblemática victoria en un referendo en el estado conservador de Kansas, que se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en ratificar el derecho al aborto. Con un nivel de participación histórico, los votantes de Kansas optaron por preservar el derecho al aborto en el estado, en la primera prueba electoral sobre este asunto en Estados Unidos, desde que la Corte Suprema permitiera prohibir el procedimiento por completo hace unas semanas. Los votantes se inclinaron abrumadoramente en contra de enmendar la Constitución estatal para eliminar del texto el derecho al aborto. Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, con un 90% del voto escrutado, más del 60% de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho. Si hubieran ganado los partidarios de enmendar la Constitución, los legisladores de Kansas, cuya legislatura está controlada por los republicanos, podrían haber restringido o prohibido el aborto en el estado. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden sigue dando positivo para coronavirus según una prueba de antígenos que le hicieron hace unas horas. Así lo informó el médico del mandatario estadounidense, quien ha asegurado que pese a que la tos de Biden ha regresado, sus pulmones están limpios y se encuentra bien. El doctor explicó que seguirá con una vigilancia diaria de la salud del mandatario, quien mantendrá sus estrictas medidas de aislamiento para evitar contagiar a otras personas. La OPEP acordó un mínimo aumento de la producción de petróleo a partir de septiembre en 100.000 millones de barriles diarios, una de las menores subidas de su historia. Aunque el ascenso busca darle un poco de alivio al mercado, no responde a las aspiraciones de Estados Unidos y de Occidente, que presionan por un fuerte aumento para suplir el menor suministro de crudo ruso por la guerra en Ucrania. El incremento acordado está muy por debajo de los 430.000 de mayo y junio y de los 650.000 de julio y agosto. El ex asesor de Putin, Anatoly Chubais, fue hospitalizado y podría ser por envenenamiento. Chubais, de 67 años, fue trasladado de urgencias tras sentir rigidez en brazos y en piernas. Al exfuncionario se le diagnosticó inicialmente el síndrome de Guillain-Barré, pero los médicos no descartan la posibilidad de un ataque. 3 personas muertas y 6 heridas dejó un ataque con cuchillo en una guardería en la provincia de Jiangxi, en China. El sospechoso fue identificado con el apellido Liu y es oriundo de la zona. El hombre de 48 años vestía una capa y una máscara e irrumpió en la guardería en horas de la mañana. Según las autoridades, el hombre sigue prófugo. Colados en Transmilenio, el sistema ha perdido 254.000 millones de pesos por evasión. Se empieza a restablecer el servicio de buses urbanos en Barranquilla. Gobierno del presidente Petro entrega informe de empalme sobre La Paz. En un 40% se disparan fleteos en Medellín. Estaciones de policía atacadas en Cáceres, Antioquia y Jamundí, Valle del Cauca. Capturan a madre e hija por microtráfico en Cartagena. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Alias El Llanero, vinculado al Clan del Golfo, y un boliviano judicializado por narcotráfico son extraditados a los Estados Unidos. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Quiénes son estos hombres? Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues continúan las extradiciones de miembros del Clan del Golfo. En la mañana de este miércoles fue extraditado alias El Llanero, quien sería jefe de finanzas de este grupo organizado armado, quien estaría operando en la región del Magdalena. En la mañana de este viernes se hizo efectiva la extradición a Estados Unidos de Johnny Cano Linares alias Llanero, considerado cabecilla y articulador del Clan del Golfo para el transporte de estupefacientes y material bélico entre la costa caribe y los llanos orientales.
Alias Llanero fue capturado el día 15 de febrero de 2020 por funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos en la vereda Tolemaida del municipio de Tolú. Era una de las personas también muy importantes de esta organización en el tema de finanzas criminales a partir del narcotráfico. Llanero fue extraditado junto a un ciudadano boliviano identificado como Roberto Moisés Banzer, señalado como integrante de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína. El cual estaba siendo buscado en el mundo, especialmente a través de la Interpol, por estar comprometido en el manejo de pistas para el narcotráfico en países como Bolivia, Perú y Brasil. Estas dos personas son requeridas a comparecer ante las autoridades judiciales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir. Y en otras noticias, hay aumento de los ciberdelitos en Colombia. Este año más de 34.600 víctimas, un aumento del 12% respecto al año anterior. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el mayor Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Dijín de la Policía, confirmó que entre enero y julio de este año han sido víctimas de delitos informáticos 34.000 colombianos. Efectivamente hemos identificado que se han instaurado al menos 34.000 denuncias por delitos informáticos con un incremento del 12% en comparación con el año inmediatamente anterior. Una connotación que los tipos penales que hemos, identificado corresponden a la violación de datos personales y al hurto por medios informáticos. Estas son las modalidades más frecuentadas por los ciberdelincuentes. Phishing, que son estos enlaces que redireccionan a páginas falsas que buscan capturar datos personales y particularmente suplantar entidades financieras. Pero también estamos identificando estos correos electrónicos que tienen adjuntos archivos que corresponden a documentos con contenido de software malicioso. Preocupa el aumento en la creación de páginas con pornografía infantil. Hemos logrado el bloqueo de más de 12.000 páginas que dan contenido. Hemos identificado que tienen material de abuso sexual infantil. Por delitos informáticos han sido capturadas este año 112 personas. Hombres y mujeres entre los 30 y los 50 años, las víctimas más frecuentes de los ciberdelincuentes. Desde Canal 1, Stig Luengas, para Noticentro 1 CMI. El canciller designado Álvaro Leiva y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda entregan detalles de cómo será la búsqueda de la paz total durante el gobierno Petro, que busca incluir a todos los grupos armados. William Parra con el reporte. William, buenas tardes. Hola Luisa, nuevamente aquí desde este conversatorio sobre el tema de la paz total y las declaraciones que ha entregado el canciller designado Álvaro Leiva Durán, en el sentido de que las bandas criminales como el Clan del Golfo tendrán acogimiento y no sometimiento. A esta hora nos acompaña el senador Iván Cepeda, pues justamente para hablar de este tema. ¿Qué significa el acogimiento de las bandas criminales como el Clan del Golfo, dice el canciller, con beneficios para esos grupos? Bueno, sencillamente que es un procedimiento mediado por un diálogo, que no es una negociación de carácter político, pero que implica, si se cumplen unas condiciones, una serie de flexibilizaciones en materia penal y también probablemente el uso de justicia restaurativa, que es una vía para poder llegar al final de organizaciones que han causado y siguen causando un inmenso daño en muchas partes del país. Senador, decía el canciller Álvaro Leiva que la paz va más allá de las fronteras. ¿Qué significa eso, pues, en la intención del presidente electo Gustavo Petro de la paz total? Bueno, las Naciones Unidas han demostrado en sus múltiples experiencias de paz que para que los procesos prosperen debe haber un entorno regional favorable y un acompañamiento de países de la región, y en este caso el restablecer de relaciones económicas, comerciales, diplomáticas con Venezuela y el reconocer el importante papel que ha jugado Cuba como garante y anfitrión de los diálogos en todos estos años es un elemento indispensable. Bueno, senador, muchas gracias. Senador Iván Cepeda. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. En Transmilenio se duplicó el número de colados o evasores, lo que implica más de 250.000 millones de pesos en pérdidas durante el año. De un 15% se pasó a 30%. Esta conducta sigue siendo una vena rota para Transmilenio. En lo corrido del año, el sistema ha perdido más de 254.000 millones de pesos por los colados.
el primer semestre del año 2022 se ha registrado cerca de un 30% de la evasión al sistema en Bogotá. Igualmente hemos establecido que esto corresponde a una cifra cercana a un poco más de 10.000 millones de pesos semanales. Según cifras reveladas en el Consejo, la tasa de evasión se ha duplicado en los últimos 3 años. De 2.500.000 usuarios que mueven al día el sistema, más de 700.000 ingresan sin pagar. Transmilenio alista estrategias para hacerle frente a la evasión. Incluso hay una inversión millonaria en nueva infraestructura. Las puertas, unas puertas un poco más resistentes, que en realidad no son puertas para el control de la evasión, son puertas para el sistema. Y obviamente los torniquetes piso-techo. En 2019 la tasa de evasión era del 15%, ahora es del 30%. A este desangre se suma la venta ilegal de pasajes. Y muy lentamente comienza a normalizarse el servicio de transporte urbano en Barranquilla, pero por la parálisis desde que comenzó la semana, pues las universidades trabajan virtualmente y los colegios registran poca asistencia de estudiantes. Jorge Castro, buenas tardes, ¿cómo están operando? Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. Hoy por lo menos no ha habido bloqueo de vías y es muy lenta la manera como se ha ido reanudando la prestación del servicio de buses urbanos. Se estima que apenas está operando el 40% del parque automotor de las 26 empresas. Han sido días traumáticos los que han vivido barranquilleros y soledeños desde el pasado lunes. La virtualidad regresó a empresas y universidades por la falta de transporte. Igual en los colegios, a pesar de no haber una decisión oficial de suspensión de las actividades académicas, muchas madres, por temor, no envían a sus hijos al colegio. Eso nos ha afectado mucho a los niños, el colegio, ellos no van, nosotros con temor a que los niños les van a suceder algo, o sea, igual ya eso deben de pararlo. En las noches a la ida a la casa es difícil llevar a los niños al colegio, a veces no hay que enviarlos por miedo. Mientras tanto, muy paulatinamente se restablece el servicio de transporte urbano en las 26 empresas que operan en Barranquilla y el área metropolitana. Hasta ahorita estamos trabajando solamente con el 40% de nuestro parque automotor. Los conductores todavía no han retornado completamente a laborar, algunos por temor, otros pues inclusive se han retirado. Por directrices del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional está acompañando a los conductores de buses urbanos. De las 4 de la mañana están los señores policías aquí, están acompañándonos desde el primer viaje. Hay primero un acompañamiento cerrado dentro de los vehículos, luego lo hacen por la parte exterior con motocicletas. Anoche, en una reunión del Consejo de Seguridad presidida por el ministro de Defensa, Diego Molano, se acordaron 7 tramos de la ciudad que son prioridad para proteger a los conductores. Se establecieron con los conductores, con los gerentes de las empresas, 51 puntos críticos en donde podría haber algún tipo de riesgo. En esos 51 puntos críticos establecidos se ha determinado la presencia de soldados de nuestro Ejército Nacional en patrullajes conjuntos con la Policía Nacional. En horas de la mañana, el sistema de transporte masivo Transmetro también presentó traumatismos por presuntas amenazas a los operadores. Y también este mediodía las rutas alimentadoras del sistema de transporte masivo Transmetro se han normalizado. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Millonario proyecto de petar salitre no estará listo en 2022, asegura Contraloría Distrital. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Contraloría Distrital aseguró esta mañana que el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales no estará listo en septiembre de este año como se estipula en el contrato y solo empezará a funcionar en 2023. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenas tardes. Así es, Luisa, si han dado caso al acueducto en medio de este tiempo de más le tocará invertir dineros, pues allí entrarían las sanciones por parte de los entes de control. La petar salitre, que trata el 30% de las aguas residuales de Bogotá, no estará lista para septiembre de 2022 como estaba estipulado en el contrato. En una visita fiscal de las Contralorías General y Distrital se evidenciaron las fallas en la construcción y funcionamiento de la planta. Sin embargo, vamos a estar muy atentos a que el acueducto no tenga que hacer inversiones
adicionales o que ya debieron haber sido ejecutadas en ese contrato. En el momento en que en el marco de la operación se van a realizar ese tipo de inversiones, entraremos a sancionar a los responsables. Si se llega a paralizar esta planta, eso significaría una amenaza ambiental para el río Bogotá y para todos los afluentes y para todos los municipios de la cuenca media y baja del río. El consorcio CEPS respondió ante posibles sanciones que puedan aplicarse por incumplimiento. Para la fase 2 es necesario activar los mecanismos de controversias que dice la Contraloría General que se ha solicitado desde octubre del año pasado, que son mecanismos que deben estar, que son o el Comité de Controversias o el amigable componedor, para que se defina alcance, valor y plazo de las obras faltantes. La Petar-Salitre estaría lista a mediados del próximo año. Y a 4 días de que se acabe el gobierno de Iván Duque, el país en materia de conectividad queda con un 60% de los hogares con acceso a Internet. En el siguiente informe más detalles y también sobre el escándalo, uno de los escándalos más grandes que transcurrió durante esta administración. Uno de los casos de corrupción que quedará en la memoria de los colombianos es el robo de los 70.000 millones de pesos que se entregaron a la Unión Temporal Centros Poblados para avanzar en la conexión a Internet para niños ubicados en la ruralidad de 15 departamentos. Escándalo que obligó la salida de una ministra de las TIC y le dejó un reto a quien lleva en el cargo solo 10 meses, Carmen Ligia Valderrama. Ya otro operador adelanta los procesos de conexión, pero ¿qué pasará con el dinero? No solamente teníamos que liquidar el contrato, una de las tareas con las que inicié para poder con eso arrancar con el cobro coactivo, así lo hicimos, no solo de los 70.000, de los intereses, la indexación, más la cláusula penal, algo más de 39.000 millones de pesos, es decir, tenemos algo más de 100.000 millones de pesos en ese cobro coactivo. De ahí ya tenemos rescatados alrededor de 1.400 millones. Según el DANE, el 60.5% de los hogares del país tienen acceso a Internet. En la ruralidad, aunque han avanzado, les falta mucho camino, pues solo el 28.8% de los hogares de este sector cuentan con la conexión. En cambio, las cabeceras se llevan el 70% de la cobertura. Más de 3.600 localidades está también el proyecto de centros digitales, que es también 100% rural, donde el 98% va a instituciones educativas, el otro 2% a comunidades afro, comunidades étnicas, a instituciones de bienestar familiar. Lo preocupante es que en regiones como Vichada, solo el 4.6% de los hogares tiene conexión a Internet, en Vaupés el 10.6% y en Chocó el 14.6%. Los avances que destaca el jefe de la cartera de las TIC se concentran en transformación digital y las conexiones en tecnología 4G, que superan las 29.9 millones. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Se presentó un nuevo ataque contra la fuerza pública en el Valle del Cauca. Varios sujetos lanzaron granadas contra una subestación en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Sebastián, ¿quiénes son los responsables del ataque? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luisa y televidentes. De acuerdo con las autoridades, los responsables de este atentado terrorista sería una disidencia de las FARC que hace presencia en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Sujetos lanzaron esta madrugada varios explosivos contra la subestación de policía en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Uno de los autores de este atentado fue abatido tras la reacción de los uniformados. Aparte de las 3 que explotaron, sabíamos que había otro material explosivo allí. Al mover el cuerpo del sujeto, del terrorista, encontramos 5 granadas más, las cuales no habían sido lanzadas. Una de esas sí estaba en la mano del delincuente. Allí también se le encontró un arma de fuego y una pistola. Y se encuentra también 2 celulares que nos indican directamente que pertenecen a la estructura de Jaime Martínez del Gaor. En el ataque no hubo policías fallecidos o heridos, tampoco civiles. Sin embargo, la onda explosiva causó daños en la fachada del lugar y una camioneta de la institución. A la Jaime Martínez también aplica ese plan de pistola. Hay que ser muy claro también de que aparte de este sujeto neutralizado iban otros 2. La información que tenemos es que uno de ellos está mal herido. Ya estamos haciendo unas descubiertas por todo el norte del Cauca, todo el sur del valle, para ver si damos con la ubicación de este delincuente también. Para evitar nuevos hechos que alteren el orden público y pongan en riesgo a la población, fue desplegado un operativo especial en la zona. En otras noticias, fueron enviados a prisión 9 hombres que se dedicaban a extorsionar a conductores de servicio intermunicipal en el norte de Cali.
De esta manera, las autoridades pudieron evidenciar cómo cada uno de los 9 extorsionistas recibían el dinero que le cobraban a los conductores de servicio intermunicipal con tal de no atentar contra su vida ni la de sus vehículos en el norte de la capital del Valle. Estamos siendo víctimas de unos sujetos que pues, necesitan cierta cantidad de dinero por llegar a trabajar allí al sector a recoger pasajeros, el cual nos exigían entre 10.000, 15.000, 20.000, por ejemplo Semanas Santas, fechas así, temporadas, llegan a ir hasta 50.000 pesos. Durante el seguimiento, los investigadores determinaron que los delincuentes utilizaban la fachada de supervisores de rutas para evitar ser descubiertos. Revisan antecedentes judiciales directos por delito de concierto para delinquir, también narcotráfico, acceso carnal violento, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y violación a los derechos patrimoniales de autor. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, esta organización denominada como los pregoneros obtenían ingresos mensuales cercanos a los 75 millones de pesos, producto de las extorsiones, y en su poder les hallaron 3 armas de fuego, traumáticas y dispositivos móviles. La institución también habilitó un plan especial de acompañamiento a estos conductores para evitar que cualquier otro tipo de delincuente dedicado a extorsionar tome represalias luego de denunciar este delito. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Por primera vez en Colombia llegan 14.000 autotest de VIH, prueba que puede realizarse en casa en tan solo 15 minutos. Llegaron las primeras pruebas de VIH autónomas, una nueva tecnología que solo necesita 2 gotas de sangre para conocer el resultado. Es un kit que viene con todo lo que se necesita. Adicionalmente solo necesitamos un reloj y lo que busca es que la persona pueda, a través de una muestra de sangre que se toma con un pequeño pinchazo en alguno de sus dedos, poder ponerla frente a un cassette que es similar a las pruebas que hemos visto, por ejemplo, de embarazo, de COVID, ahora en el marco de la pandemia, donde con esta prueba, con esta gota de sangre, la prueba igual hace la detección si hemos tenido un nuevo contacto con el virus y se tiene unas instrucciones en las cuales dice cómo se lee para saber si hemos estado o no en contacto. Las pruebas serán distribuidas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira. Colombia tiene cubierto con su sistema de salud la confirmación del diagnóstico y también el acceso al tratamiento. Lo que siempre buscamos en el proceso de un diagnóstico de VIH es que las personas lleguen al tratamiento. Estas pruebas estarán disponibles aproximadamente hasta el mes de octubre, pues cuentan con unidades limitadas que serán distribuidas alrededor del país. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espera. Capturan a madre e hija por microtráfico. Ya volvemos. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención, esta es una información de última hora. William Parra, usted tiene los detalles, tiene que ver con La Paz. Adelante. ¿Me va a dar paso, Luisa? Hola Luisa, ¿qué tal? Mucha atención que acabamos de conocer aquí en este evento por La Paz Total. Un comunicado de las disidencias de las FARC en el que responden al presidente electo Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez que están dispuestos a iniciar un diálogo de paz para concluir en un cese bilateral del fuego. Este es el comunicado que acabamos de conocer aquí de manera exclusiva en Noticentro 1 CMI. Las FARC-EP nos hemos planteado por concepción y convicción la solución política a la violencia desatada por el Estado. Por tal motivo invitamos al nuevo gobierno en cabeza del doctor Gustavo Petro y la doctora Francia Márquez como genuinos representantes de las aspiraciones de las clases populares para que en común acuerdo creemos un clima propicio para un acuerdo de cese al fuego bilateral y unos mecanismos eficaces para que las masas desplazadas y empobrecidas participen en la elaboración de los cambios estructurales que requiere el nuevo rumbo con garantía de vida digna para todos los colombianos. Dicen las FARC-EP en este comunicado que envían que ya están listos los plenipotenciarios de las disidencias en cabeza de Iván Lozada. Iván Lozada, recordemos, es Iván Mordisco. Es decir, con este comunicado las disidencias de las FARC están desmintiendo que Iván Mordisco haya sido neutralizado o haya sido dado de baja. Es entonces el primer pronunciamiento de las FARC aceptando el diálogo con el
presidente Gustavo Petro. Esa es la información de última hora. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias. En Cartagena capturan a una madre e hija por el delito de microtráfico. Las mujeres operaban en el barrio Olaya Herrera. El operativo de allanamiento, donde fueron capturadas madre e hija, se llevó a cabo en el barrio Olaya Herrera, sector Playa Blanca, donde las mujeres utilizaban su vivienda como fachada para el acopio y expendio de estupefacientes, afectando a adolescentes y jóvenes en dicho barrio y sectores aledaños. Este caso importante que conoce nuestra Policía Judicial, nuestra SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inteligencia de allanamiento, permite la captura de estas dos mujeres en el barrio Olaya. Acá se incauta más de 500 dosis de bazuco como tal. Recordemos que los estupefacientes, el microtráfico, es por excelencia la renta criminal de los grupos armados organizados. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.